No, ¿me entiendes? Son cosas absurdas. No, son absurdas pero reales, pues, han ocurrido. Entonces, si seguimos con esa imaginación, usar los libros y no pensar desde los libros desde la realidad, bueno, no vamos a poder construir nunca nada porque no estamos viendo la realidad. Y la realidad sí la está viendo el pensamiento conservadora. A ese no se pierde. Ese tiene un sentido de realidad profundo. ¿Por qué? Porque tiene un ancla con la realidad. Y el ancla que tiene con la realidad es el interés. Este hecho, puede decirlo así, ser muy simple, pero significaba entonces comenzar a revisar la óptica desde la cual se estaba pensando. Es decir, ya no era suficiente simplemente repetir teoría, ya no era suficiente probar teoría, sino que era necesario quizás recuperar la raíz misma del acto de pensar, que era el de recuperar al sujeto con un sentido histórico, y eso evidentemente no es un discurso puramente valórico, es un discurso que exige rigor, y es lo que nosotros pretendíamos o pretendemos comenzar a abordar en este proyecto de reflexiones a la cual estoy aludiendo. En este marco, ¿qué se podría decir? ¿Qué es lo que nosotros a partir de esta experiencia podemos decir? En primer lugar, que la reflexión epistémica, incluso la reflexión más abstracta, más sofisticada, que se pueda dar en distintos tipos de escrito o en libro, siempre tiene una raíz histórica. De ninguna idea, por especulativa que sea, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la construcción de la historia, en el ámbito incluso del rescate del sujeto humano, puede entenderse si no se entiende que representa una necesidad histórica, es decir, parte de momentos históricos que nos desafiaron como tal al acto de pensar y de construir. Y eso evidentemente nos coloca ante la necesidad de entender dos cosas que son elementales y sin embargo que están muy ausentes. Hasta hoy día, me atrevería a decirlo, con temor a hacer un juicio demasiado categórico, pero que hasta hoy día está ausente, que es entender el momento histórico. No nos preocupa entender el momento histórico. Estamos más preocupados de entender lo que un autor dice sobre una realidad que entender el momento. Y entender el momento significa entender dos cosas. ¿A qué obedece un escrito? ¿A qué necesidad obedece un escrito? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer con ese escrito en el momento en que yo vivo? No en el momento en que ese escrito fue escrito. ¿Cómo yo leo desde mi contexto de vida? ¿Cómo yo leo desde mi contexto de pensamiento aquello que de alguna manera está acumulado en las bibliotecas? ¿Cómo leo? Es una palabra, pero cómo leo es algo más que leer. Es cómo miro, cómo interpreto aquello que acontece. Y esto implica no solamente entender el momento histórico. ¿Qué significa hablar de capitalismo globalizado? ¿Qué implicaciones políticas, ideológicas y culturales y psicológicas tiene? Estas no son preguntas sencillas. ¿Cuáles son las preguntas que un contexto actual como el capitalismo globalizado nos está planteando como grandes preguntas, no como respuesta, como pregunta para poder colocarnos frente a ese contexto histórico que vamos a llamar capitalismo globalizado y poder comenzar a trabajar a partir de esas preguntas posibles respuestas? Nos obligaba a otro desafío obvio, casi de sentido común, es entender el presente. ¿Y leíamos el presente? No leíamos el presente. El presente no tenía presencia. El presente era la mera contingencia, era lo que pasaba. Pero no era el lugar, el presente, en términos de tiempo y espacio, desde donde el hombre construye. El hombre no construye desde el pasado ni desde el futuro. Construye desde lo que acontece en un momento determinado, complejísimo, que aquí yo estoy simbolizando en la idea presente. Ahí es donde vivimos y ahí nos instalamos. La historia es una construcción de presentes sucesivos.
que después los historiadores escriben o reconstruyen en grandes periodos históricos, pero no podemos olvidar que esos grandes acontecimientos históricos, esos grandes periodos históricos son el resultado de acciones de construcción, me atrevería a decir, cotidianas, de presentes sucesivos. ¿Cómo construíamos eso? Vuelvo atrás. ¿Y cómo lo seguimos construyendo hoy día? Vuelvo al presente. Y observamos cosas tremendas. Que las personas con pensamiento crítico, con grandes diagnósticos, con grandes apuestas a futuro, que estaban comprometidos en organizaciones políticas, sindicales, estaban comprometidas con organizaciones políticas y sindicales a partir de creer que esas organizaciones políticas y sindicales eran los sujetos capaces de hacer lo que ellos como personas no querían hacer. Y pudimos constatar de que en muchos países, en muchos partidos, en muchos movimientos sindicales, con pensamiento progresista estaba dominado por individualidades conservadoras. Es un hecho de la historia. Entonces, ¿es un hecho arbitrario? Pregunta. Evidentemente no es un hecho arbitrario. Demuestra la ausencia del sujeto en el propio discurso. Que teníamos discursos ideológicos o teóricos sin sujeto. Puro discurso. Y el predicado acepta todo. El sujeto no acepta todo. ¿Qué congruencia había entre el sujeto y aquello que el discurso sostenía? Había una total incongruencia. Se podía apostar a todos los futuros imaginarios siempre y cuando no me molestaran en mi vida personal. Este no es un hecho anecdótico. Está mostrando una falta de compromiso con las ideas. Una falta de compromiso con el propio discurso. Y por lo tanto un discurso que ocultaba grandes debilidades en los sujetos. Y eso nosotros lo comenzamos a enfrentar, no en el plano psicológico, también podrían ser también propósitos de los psicólogos, sino en el plano de la construcción del pensamiento. Y eso no es un acto menor, pero un acto de pensamiento para entender el presente. Un acto de pensamiento para entender el presente, no para perdernos en la contingencia de la anécdota, sino un acto de pensamiento para entender el presente, porque desde el presente se construye el futuro, si no, no hay futuro. Tan simple como eso. Esto no lo estoy planteando en el plano ético, ni lo estoy planteando en el plano filosófico, lo estoy planteando en el plano del pensamiento histórico. O sea, en el pensamiento del hombre que entiende que a través de su pensamiento se coloca frente a las circunstancias para construirla. Y entonces se nos plantea un tercer problema. No basta pensar, sino que hay que querer pensar. No basta solamente llegar a conclusiones, sino que hay que atreverse a sostener esas conclusiones. O sea, llevarlas a la práctica. Porque ahí nos encontramos también con otra situación. Muchos diagnósticos correctos sin sujetos capaces de sostenerlos. Muchas previsiones de futuros posibles sin sujetos capaces de sostener esa construcción. O sea, en una palabra, mucha ilustración y poca conciencia. Mucha inteligencia y poca voluntad. Eso nos estaba planteando entonces que había un problema del sujeto, no solamente porque estaba disociado del sujeto, del discurso, sino porque estaba mutilado. Un discurso, un sujeto descompuesto internamente, que se atendía solamente al problema de su capacidad de pensar analítico y se atendía muy poco a sus demás facultades. Ese es el sujeto de la historia. El sujeto de la historia no la construyen. La historia no la construyen sujetos ilustrados. La construyen sujetos con capacidad de construcción, para lo cual la inteligencia es un instrumento, la voluntad es otro, la emocionalidad y el compromiso. Pasamos de una generación, yo llamaría optimista,
de una generación que creía en el futuro, que creía inminente una sociedad mejor, superior al llamado capitalismo dependiente, como se llamó en su época, a una generación que no tiene claridad de futuro, a una generación que vive dominada por el escepticismo, que no tiene garantía de nada y que evidentemente está tratando de refugiarse en el repliegue a sí mismo, en el repliegue a la persona, y que puede dar lugar a todo tipo de fenómenos, desde los narcisismos hasta las acomodaciones, los conformismos, la dependencia. En construye conocimiento, también se autoconstruye como sujeto. No se pueden disociar los dos procesos. Construir algo que siempre va a ser externo a mí y yo quedarme igual. No, yo construyo para desafiarme con nuevos espacios de la realidad. Por lo tanto, eso nos llevaba a entender que cuando hablábamos del pensamiento histórico propio de un sujeto que construye circunstancias, estábamos inevitablemente articulando a un sujeto con el conjunto de sus facultades, no solamente con el entendimiento analítico, sino también con su dimensión afectiva, con su imaginación, con su intuición, con su voluntad. Ese es el sujeto histórico, es el sujeto que son cada uno de ustedes, desde su vida cotidiana. Un sujeto, por lo tanto, capaz de construirse. El problema de pensar la historia es pensar una realidad que me comprometa como sujeto, no simplemente constatar esto es verdadero o esto es un error, sino qué sentido tiene la verdad y qué sentido tiene el error para una persona concreta, para un sujeto ubicado en circunstancias históricamente determinadas. Entonces nos dimos cuenta, muchos años después, que cuando uno analizaba los discursos, desde el conservador al hiperrevolucionario, todos tenían algo en común, que compartían los mismos parámetros, que eran no romper con los parámetros del poder. O sea, el discurso más conservador y el discurso más aparentemente rupturista respetaba una lógica de mirada. Esa lógica de mirada era la que imponía el poder. Esto era un problema no menor, que nos lleva entonces a comenzar a plantearnos la necesidad de revisar eso, no como sociólogo, sino más bien desde el punto de vista de la construcción del razonamiento, o sea, desde las lógicas de razonamiento, y nos llevó a plantearnos el problema de cuáles son los referentes que organizan entonces la inteligencia, cuáles son los determinantes sociales que obligan a que una persona piense en un mismo sentido, aunque tengan signos ideológicos y valóricos diferentes. ¿Me explico lo que estoy señalando? Y eso nos lleva a plantearnos un problema enorme que la palabra misma indica que es complejo, que son los parámetros del pensamiento. Y los parámetros del pensamiento no son sino referentes que la lógica del poder impone para asegurar su propia reproducción y darle a la sociedad estabilidad y continuidad. Y entonces, en esa misma medida, uno puede comenzar a darse cuenta de que uno ha manejado información y esa información la ha plasmado en discurso, pero en ese discurso que contiene información no necesariamente hay pensamiento. ¿Y qué es pensamiento? Primero es la capacidad de romper con aquello que me determina. Es ganar una cierta autonomía con respecto a esa sociedad que me contiene y en la que yo necesariamente vivo. El hombre está situado en esa tensión entre lo que nos determina y lo que no nos determina. Y este no es un tema menor, porque lo que no nos determina es lo que permite entender al hombre como creador y como constructor de lo nuevo. Y es lo que permite entender que sea capaz de romper con lo establecido, con lo ya aceptado, con lo ya organizado, con lo ya transformado en verdad. La historia es un desafío de pensamiento, que siempre está más allá de lo ya sabido, que está siempre más allá de lo ya conocido. Si no, la historia estaría totalmente escrita y totalmente el hombre sujeto y sometido y prisionero de las determinaciones.
Si a esto agregamos ahora que hay lógicas que están contribuyendo a eso, que son las lógicas de poder entendidas como lógica de lectura, y nos lleva a un problema que no es menor y que está estrechamente vinculado con lo que yo le estoy diciendo, que es la administración de la inteligencia. Esa administración de la inteligencia, yo no sé poner el nombre. Por ejemplo, en el caso de México, el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Son las políticas de estímulos académicos. Son el premiar algo y castigar lo otro. Son los formatos de las investigaciones correctas, científicamente hablando. Entonces nos estamos enfrentando que esa lógica de mirada que impone la sociedad se expresa en lo que nosotros en el IPECAL hemos llamado las epístemes institucionales. Las instituciones son epístemes. La universidad me obliga a pensar de una determinada manera. El Ministerio de Hacienda me obliga a pensar de una determinada manera. No son algo ajeno a esto. Es decir, cuando hablamos de razonamiento no estamos hablando de la academia exquisita que vive en la imperia celeste. Estamos hablando de la intelectualidad que está inserta en el mundo organizado, en las instituciones donde se vive y se trabaja. Entonces, cuando estamos hablando de la necesidad de creación y cuando hablo de los demonios que nos impiden la creación, que son los que he mencionado como, como el inmovilismo, como la apatía, como el temor, como la conformidad, bueno, eso no son sino síntomas de situaciones muy estructuradas que podemos llamar instituciones que nos imponen no solamente una manera determinada de ganarnos la vida, no nos imponen solamente situaciones de trabajo, remuneración o estabilidades laborales, nos imponen algo mucho más sutil, nos imponen formas de pensar y por lo tanto formas de aceptarnos, formas de definirnos a nosotros mismos. Y ahí viene entonces el predominio del rol o de la función que uno cumple sobre lo que uno es. ¿Cuántas veces en las experiencias que hemos tenido en el IPECAL, cuando uno habla con un profesor, por ejemplo, el profesor no contesta como persona, sino contesta como rol, como función? Es que el rol no me lo permite, es que el rol me lo permite. ¿Y qué le pregunta a usted si el rol se lo permite? Le estoy preguntando a usted, que tiene nombre y apellido. ¿Usted qué piensa sobre esto? No me conteste, el rol no me lo permite, la función no me lo permite, porque eso es hablar por otros, o es más bien hacer que la sociedad hable con su lógica por uno. O sea, la historia, leerla como acontecer, no como estructura, como acontecer, como espacio de construcción, que se puede construir en muchas direcciones, ese es el desafío, por sujetos concretos, no por mecánicas celestes. Y eso somos nosotros. Nos guste o no nos guste. Cuando yo he hablado de rescate de sujeto, cuando he hablado de que tenemos que tener una relación con la realidad como una realidad que no son un conjunto de objetos, sino que son espacios dentro de los cuales cabe, digamos, reconocer opciones de qué, de construcción, también de teorización. Estamos hablando de una cuestión importante, de dos cuestiones que están vinculadas a la pregunta de ustedes dos, a la dimensión de la historia por una parte, y a una dimensión muy importante de revalorar hoy día en la discusión porque ha sido desconocida o ha sido deformada, que es la dimensión de lo político. Quiero detenerme en ese punto. Cuando nosotros decimos que recuperamos la herencia del siglo XX, como ya lo señalaba Castoriadis como un gran precursor de esto, tendría que decir que la sociedad humana no puede ser explicada, lo decía él hace mucho tiempo, sino que no podía ser explicada porque era una construcción de los hombres, una afirmación muy importante de él. Cuando nosotros nos hacemos cargo de esa línea de que la realidad es una construcción, tenemos que estar necesariamente abordando un problema muy importante, que es subordinar, esta es una afirmación más compleja, que es subordinar la teoría a la historia. O sea, para decirlo en palabras de Manuel Sacristán, el filósofo español, es darle siempre primacía a la historia. Darle primacía a la historia no es negar la teoría, es simplemente reubicar la teoría desde las exigencias históricas que pueden variar mucho. Pueden variar tanto que muchas exigencias históricas pueden no estar ya
en los límites de teorías, por geniales que estas teorías sean. Ese es un problema que se presenta con muchos autores en este momento. No creo necesario mencionar ninguno en particular, pero lo que para nosotros es importante es que la realidad que van conformando los hombres, que van construyendo los hombres por sus interacciones, por sus relaciones conflictivas o complementarias todos los días, en el plano de lo individual, el grupo primario, hasta los grupos más terciarios, incluso los colectivos, bueno, esa realidad está en permanente cambio. Y entonces la teoría que yo pueda haber construido sobre esa realidad en un momento determinado puede no ser vigente en un momento posterior. Entonces, si yo pienso que la teoría me está dando cuenta de la realidad, estoy partiendo de un presupuesto falso, porque esa teoría me puede dar cuenta de una realidad en un momento determinado, pero si no se abre a alertarme de que esa realidad que está nombrando esta teoría se puede ir transformando, pues puedo quedar prisionero de una teoría y la realidad esté caminando por otros carriles, que es lo que pasó en los años 60 y 70. En los años 60 y 70 se teorizó la realidad, se pensó que se tenía una teoría de la realidad tan completa que no había nada que pudiera sorprenderlo. Esto se agravó cuando esa teoría mal usada se transformó en ideología. Y más grave todavía, cuando esa ideología se transformó en discurso de poder, que fue el drama del marxismo en América Latina, para decirlo claramente. Entonces, y se lo imputamos a Marx, no es imputable a Marx, es imputable a los que lo usaron. Lo pongo como un ejemplo, pero lo podría hacer otros autores. Es decir, no volvamos a repetir ese error ahora. Es decir, no hay una teoría, por genial que sea, que me dé cuenta de la historia en todas sus posibilidades. Ahí es donde se presenta el desafío del pensar histórico para reapropiarse de la teoría, para recolocarse frente a la teoría y decir, bueno, esta teoría me sirve o no me sirve, es pertinente o no pertinente para los de hoy día. Entonces, ese es un punto importante, la capacidad de salirse de los límites de esta teoría, y ese es el gran desafío del pensamiento que nosotros llamamos epistémico, es decir, un pensamiento que me permita disponer de una serie de instrumentos que son verdaderas perforadoras de la realidad. No sé si me explico. Hagamos el símil siguiente. El pensamiento que nosotros buscamos no es el pensamiento que está almacenado en la biblioteca, en los anaqueles, que tiene un conjunto de proposiciones. Una preocupación por la educación, ¿verdad? En estos tiempos en que la filosofía ha sido vulnerada por los sistemas educativos del Estado mexicano. Yo creo que es importante luchar por la reivindicación de una educación filosófica, humanista, que salve al país. Ese papel de perforador, de problematizador de lo sabido y de lo dado, es lo que nos parece que es una lógica de razonamiento desde la cual yo puedo enriquecer la teoría, ya sea para enriquecer la teoría ya construida o para construir otra teoría. Y ese es el desafío del día. Son cosas absurdas. No, son absurdas pero reales, pues, han ocurrido. Entonces, si seguimos con esa imaginación, usar los libros y no pensar y de construir. Y eso evidentemente nos coloca ante la necesidad
ante la necesidad de entender dos cosas que son elementales y sin embargo que están muy ausentes. Hasta hoy día, me atrevería a decirlo, con temor a hacer un juicio demasiado categórico, pero que hasta hoy día está ausente, que es entender el momento histórico. No nos preocupa entender el momento histórico. Estamos más preocupados en entender lo que un autor dice sobre una realidad que entender el momento. Y entender el momento significa entender dos cosas. ¿A qué obedece un escrito? ¿A qué necesidad obedece un escrito? Los libros desde la realidad, bueno, no vamos a poder construir nunca nada porque no estamos viendo la realidad. Y la realidad sí la está viendo el pensamiento conservador. A ese no se pierde. Ese tiene un sentido de realidad profundo. ¿Por qué? Porque tiene un ancla con la realidad. Y el ancla que tiene con la realidad es el interés. Este hecho, puede decirlo así, ser muy simple, pero significaba entonces comenzar a revisar la óptica desde la cual se estaba pensando. Es decir, ya no era suficiente simplemente repetir teoría, ya no era suficiente probar teoría, sino que era necesario quizás recuperar la raíz misma del acto de pensar, que era el de recuperar al sujeto con un sentido histórico, y eso evidentemente no es un discurso puramente valórico, es un discurso que exige rigor, y es lo que nosotros pretendíamos o pretendemos comenzar a abordar en este proyecto de reflexiones a la cual estoy aludiendo. En este marco, ¿qué se podría decir? ¿Qué es lo que nosotros a partir de esta experiencia podemos decir? En primer lugar, que la reflexión epistémica, incluso la reflexión más abstracta, más sofisticada, que se pueda dar en distintos tipos de escrito o en libro, siempre tiene una raíz histórica. De ninguna idea, por especulativa que sea, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la construcción de la historia, en el ámbito incluso del rescate del sujeto humano, puede entenderse si no se entiende que representa una necesidad histórica, es decir, parte de momentos históricos que nos desafiaron como tal al acto de